Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este maravilloso campeonato del mundo que está sucediendo en Sochi, en Rusia, y hoy ya nos encontramos en los cuartos de final. Una de las eliminatorias es entre Magnus Carlsen, que lleva las piezas negras, y Etienne Bacrot, gran maestro francés, que lleva las piezas blancas. Vamos a ver lo que ocurre en la partida, para mi gusto muy emocionante, en el que hay un sacrificio de dama o se deja comer la dama uno de los jugadores, ya que tras la amenaza de una de las torres pues no se mueve en la posición. No obstante, vamos a ver cómo empieza esta partida. Ya en el tablero por parte de Bacrot, este E4, E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil B5 entramos en una apertura Ruy López o española. A6 cuando la defensa Morphy. Si aquí las piezas blancas capturan en C6 entraríamos en la variante del cambio. No obstante, el alfil se retira a A4, caballo F6 y enroque en corto. Tras este alfil E7 por parte de las piezas negras, parece que suena un poquito ahora el sonido. Todo muy estándar, se juega este torre E1 y tras B5, atacando nuevamente a este alfil, este se retira a B3. Enroque en corto por parte de Magnus Carlsen en la posición y tras este A4 evita Bacrot entrar en la ataque Marshall. Una de las jugadas para entrar en ese ataque es jugar este movimiento C3, ya que las negras podrían jugar un caballo A5 y el alfil se puede retirar, y en esta posición las piezas negras juegan este D5. Al finalizar o tras cambiar varias piezas en la posición, podríamos hacerlo en un segundito, se puede capturar aquí el caballo, caballo por E5, caballo por, y tras este torre por E5 se ha entrado en el ataque Marshall, en el que las piezas negras han sacrificado un peón a cambio de tener bastante iniciativa en la posición. Tanto alfil y dama pues ya están en una diagonal bastante activa, también el alfil, el caballo bastante centralizado y las torres en dos jugadas pues están bastante activas también en la posición. Como vemos, este rey blanco está sin defensores naturales, todas las piezas están sin desarrollar, incluido la dama. Esta torre va a tener que venir prácticamente en casi todas las líneas a E1, y este alfil de casillas blancas que está desarrollado, pues como vemos, está en el otro flanco del tablero, en el otro lado del tablero. Por lo tanto, por un lado hay compensación por ese peón. Se juegan unas líneas muy bonitas a día de hoy. Son bastante tablíferas, por decirlo así, ya que hay bastante teoría, pero la primera persona que lo trajo a este mundo ajedrecístico fue Frank Marshall, de ahí el nombre, y lo jugó contra nada menos que José Raúl Capablanca. Fue una partida espectacular, la tengo en el canal y la pondré en la descripción de este vídeo, lo primero que leáis, para que podáis verla en caso de que no la hayáis visto, porque es una auténtica maravilla remontándonos a la época en la que se jugó y fue espectacular. Volvemos a esta rápidamente. Se juega por lo tanto este A4 y esta variante se llama anti-Marshall, ya que las negras no permiten, o las blancas no permiten que las negras realicen este D5. El tema es que tras este A4 hay ataque sobre este peón de B5 y las negras no pueden capturar con el peón de A6, ya que la torre está colgando. Por lo tanto, no se puede jugar este D5, hay que hacer algo a este respecto, a este A4, y posibilidades puede ser jugar un B4, caballo A5, también alfil B7, defendiendo la torre de A8, y en esta posición lo que se juega es este alfil B7. Tras estos movimientos de 3, de 6 en la posición, y tras jugarse este alfil D2, también típico en este tipo de posiciones es primero pasar el caballo a G3 vía D2 y F1, y de alguna manera, y como veíamos también en la partida anterior que se había jugado esta apertura española o Ruy López, pues empezar o intentar el ataque en el flanco de rey, controlando por ejemplo la casilla de F5 para este caballo, y podría saltar este caballo de H4 a la casilla de F5. Por lo tanto, ya habría cierto ataque en la posición. No obstante, se juega este alfil D2 y a lo mejor evita que se juegue caballo A5, una de las jugadas también posibles en esta posición, para atacar a este alfil de B3, y así las negras pueden jugar este C7, C5, y posteriormente este caballo suele volver a la misma posición.
No obstante, vamos a seguir con la partida. Se juega este dama d7 y tras caballo c3, este alfil deja de cubrir esta casilla de a5, como comentábamos, y esto Carlsen lo aprovecha. Caballo a5, toca al alfil, este se retira y ahora viene este c5, por lo tanto consiguen su propósito las piezas negras, y tras llevar este caballo al flanco de rey, como comentábamos, a g3, vía e2, ahora vuelve a haber ataque sobre este caballo de a5, pero este vuelve a la posición que estaba antes y este peón ya ha pasado de c7 a c5. Tras estos movimientos, de hecho, viene ya directamente este caballo g3 y aquí Carlsen decide enfrentar o romper en el centro con este d5. Tras estos primeros cambios que hay en la posición, se juega ahora este c3, torre a d8, activando en una de las columnas centrales su torre Magnus Carlsen. Como vemos, hay cierta presión en el punto de d3 y tras estos movimientos se juega primero este a por b5, a por b5 y posteriormente más capturas en e5. Por lo tanto, tras este movimiento, las piezas blancas, como vemos, capturan un peón que estaba sin defender, caballo por e5, caballo por torre por e5 y alfil d6 expulsando a esta torre y esta vuelve a e1. Carlsen cuenta con dos alfiles bastante activos en la posición, cuenta con un peón de menos y vamos a ver si de alguna manera hay compensación. De momento juega este caballo f4, no solamente atacando al punto de d3, sino también al peón de g2. Como vemos, está reforzado por el alfil de casillas blancas. La partida continúa con esta captura en f4 y tras alfil por f4 se juega este caballo e4. Posteriormente, tras estos movimientos, dama c7 en la posición y como vemos, un segundito que se me queda bloqueado, y como vemos, Carlsen sigue apretando en la posición con dos alfiles muy activos, toca el punto de h2, g3 para defenderlo, se ataca a su vez al alfil y tras retirarse a e5 la partida continúa con este f4. Nuevo ataque sobre este alfil, los peones del flanco de rey, como vemos de Bacrot, se están desarrollando, pero de alguna manera la posición está bastante abierta para este rey. El alfil de momento se tiene que retirar, vuelve a d6 y tras jugarse este dama h5 aquí podríamos pensar en quitar la pareja de alfiles a las negras. Tras estos movimientos es verdad que vuelve a haber doble ataque sobre este peón de d3. Primero se puede jugar por parte de las blancas este c4 buscando algún tipo de cambio de peones, pero quizás b4 cerrando la posición. Las blancas cuentan con un alfil bastante malo y tras quizás jugar este alfil b3 las negras pueden jugar este torre f e8 reforzando ese desarrollo y cuentan con bastante ventaja en la posición. No obstante, todo esto no ocurre, ya que la idea de Bacrot vamos a ver cuál es a continuación. De momento juega este dama h5 y tras estos movimientos se juega dama c6. La partida continúa con este dama h3, quizás podríamos pensar en algún momento para las blancas jugar este caballo g5, se amenaza mate en una por parte de las blancas con la dama en h7, pero el tema es que también en esta posición hay mate por parte de las negras con la dama en g2, por lo tanto este movimiento con el caballo que como vemos está clavado no se puede hacer. Quizás se juega este dama h3 para mantener control sobre esta columna en caso de que se pueda hacer un caballo g5, también defender el punto de g2 y la partida continúa por parte de Carlsen jugando este c4. d4 en la posición cerrando el centro, como vemos también perjudica por un lado a las piezas negras que ya no cuentan con esta diagonal abierta, pero tampoco el alfil de a2 pues no tiene mucho recorrido, como podemos ver a continuación. Y aquí Carlsen tiene la oportunidad, también tras este dama h3, que no ha sido quizás la mejor jugada, de sacar ventaja en la posición. Él lo juega de una manera más directa, jugando este torre de e8, pero tenía un movimiento muy bueno, es una secuencia bastante complicada y sería este f5. Como vemos, el peón está defendido por la torre, pero el tema es que se está tocando a este caballo que se puede retirar a g5. Ahora no hay mate en la casilla de g2, se está amenazando mate por parte de las blancas al rey enemigo,
Por lo tanto, aquí se puede jugar un H6 y tras este salto nuevo del caballo se retira a E6 y al menos se está ganando la calidad. No obstante, parece que están ganando las blancas, pero son las negras las que ganan al menos en esta línea. El tema es que primero las negras, para no evitar este doblete pero hacer este movimiento con la torre en D8, pueden hacer un jaque en H1, rey G2 y tras volver con la dama a F3 dando un nuevo jaque, rey G1 nuevamente y así han ganado un tiempo. Consiguen que esta torre venga a E8 y tras este caballo por F8 ahora se entrega esta torre en E1 dando un jaque. Tras estos movimientos la idea es jugar por parte de las negras este alfil por F4, el peón de G3 está clavado ya que si no caería la dama de H3 y el tema de este movimiento es jugar un alfil E3 y prácticamente dejar sin movimientos al rey enemigo. Aquí puede continuar la línea rápidamente con este caballo G6, retirando el caballo del ataque del rey y tras jugar este alfil E3, única para salir del mate es este torre por E3. Se está ganando se están cambiando calidad por parte de las negras. Hay varias líneas, pero en todas hay ventaja para las negras. Rey F1, dama C1 con jaque y si el rey, por ejemplo, viene a F2, pues hay una nueva captura de un peón dando un jaque. Además, este alfil de A2 también está cayendo y aunque hay cierta igualdad en la posición, una vez se retire o se capture este alfil, pues el módulo da bastante ventaja a las piezas negras por la posición que tienen en el tablero y también esta dama que, como vemos, pues el rey por un lado está bastante expuesto y por otro lado la dama está de momento algo, si no encerrada, pues aislada. No obstante, vamos a volver a la partida ya que Carlsen no encuentra o no ve este movimiento. Cuentan con poco tiempo ya en el reloj, llevamos 26 jugadas y hasta la jugada 40 no vuelve a haber un tiempo extra. Se juega este torre de E8 y tras este movimiento la partida sigue con un E5. Aquí Bacrot entiende que tiene que entregar un peón, quizás hubiese sido interesante jugar un dama B6 jaque para posteriormente capturar con el alfil, pero Carlsen decide capturar directamente con la dama. Dama por D5, torre A D1 atacando a la dama y es aquí cuando Carlsen no mueve su dama y decide entregarla. Vamos a ver si le va a salir a cuenta toda esta secuencia. Torre por E4, aprovecha a Bacrot para ganar la dama en D5 y se vuelve a dar un jaque con la misma torre en E1. El rey se retira a F2, hay que cubrir, un segundito, hay que cubrir a esta torre que está atacada de E1, la partida continúa con este torre F, E8 y ahora a ver qué hacen las blancas. Tienen a la torre de D5 atacada y prácticamente no tiene movimientos. Podríamos pensar en retirarla a esta casilla, capturar también a este alfil o quizás hacer otro movimiento que tampoco, o llevar por ejemplo a la torre a D4. Cualquier movimiento que se haga es perdedor. Por ejemplo, se puede quitar la torre ya que viene directamente este torre 8 E2. En caso de que esta torre se retire, también captura al alfil, lógicamente la misma jugada, y en caso de que se traiga la torre para defender este punto, primero las negras pueden jugar este alfil C5 con jaque, el rey está sin movimientos, por lo tanto hay que cubrirte con la torre y vuelve a haber mate con la misma jugada que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, esta torre prácticamente sin movimientos encuentra este torre E5 y la partida continúa por parte de Carlsen con este alfil por E5. Aprovecha Bacrot para capturar en E1, alfil por C3 con jaque a la descubierta o jaque doble, uno de ellos a la descubierta por parte de la torre. No se puede capturar en C3, aunque este alfil de momento está amenazado, y se juega en la posición este rey F1. Alfil C8 con nuevo ataque por parte de Carlsen, en esta ocasión a la dama enemiga en H3, y aquí antes de retirar quizás la dama G2, las blancas tenían oportunidad de igualar el match. No es que tenga una ventaja sideral en la posición Carlsen, que además cuenta sin dama, pero está con cierta ventaja. En caso de jugar este G4 hubiese sido mejor para las piezas blancas, lo veremos un poquito más adelante. Se juega este dama G2 directamente, o podemos verlo si no, este G4, ya que tras
este movimiento se puede jugar alfil por b2 y posteriormente traer la dama g2. Por un lado se está defendiendo la entrada posterior por parte de las piezas blancas a h3 y también se está atacando a este alfil. No obstante, ahora veremos también ese movimiento. Dama g2 en la posición y tras jugarse alfil f5, quizás aquí también para las piezas negras hubiese sido mejor jugar este torre de 8. La idea es que se podría dar un jaque en d1 y si el rey se retira, que no tiene prácticamente otra casilla, la segunda fila, pues puede venir esta torre en d2 y dar un jaque y ganar la dama en la siguiente jugada. No obstante, vamos a ver las ideas de uno y de otro con este alfil f5, dama d5 centralizando la dama, tocando el alfil de f5 y a su vez al peón de b5, este se retira a e6 y aquí Bacrot juega este dama c5. Podríamos pensar en capturar este peón, pero tiene que defender esta casilla de d4 para que, como vamos a ver a continuación, pues el alfil no se active. Se juega este dama c5, como decimos, podemos jugar un momentito este dama por b5 y aquí la línea continuaría con este alfil h3. Es por eso que este g4 hubiese evitado jugar este alfil h3 jaque directamente, ya que es perdedora esta línea para las blancas. Rey f2, alfil d4, aprovechando que no está la dama en c5 para defender la casilla de d4, viene con un jaque y si se juega este rey f3, si no me equivoco, siendo única en la posición, un segundito, única en la posición, tienes este torre 3 con jaque, el rey vuelve a f2, nuevamente única, y aquí tras retirarse la torre hay un jaque a la descubierta y se está ganando la dama y con ello la partida. No obstante, todo esto no ocurre ya que este dama c5 es bastante preciso y tras estos movimientos la partida continúa con este alfil por b2 finalmente y tras estos movimientos rey g2. Este rey g2 es para evitar la entrada del alfil en h3, alfil d7 por parte de Magnus Carlsen y lo que hace es abrir la columna, también defender el peón de b5 en esta posición y dama d5. En este movimiento quizás mejor para las blancas hubiese sido este dama c7, como vamos a ver posteriormente. No obstante, se juega este dama d5 y aquí Carlsen entiende que puede jugar este torre d8. La amenaza ahora es alfil h3 con jaque a la descubierta, ganar la dama. Por lo tanto, Bacrot vuelve a retirar la dama c5 y tras jugarse este alfil f6, pues las negras están muchísimo mejor en la posición. El tema de retirar el alfil a f6 es para tener defendido esta torre de d8 y con esta línea lo vamos a entender muy bien. En caso de no jugar este alfil f6 y se juegue c3, las blancas tienen este dama c7 que también lo tenían antes, no jugando este dama d5 y jugando este dama c7 directamente para evitar que la torre viniese a d8. En esta posición se está tocando torre y alfil, la torre se tiene que retirar y tras esta captura hay tablas en la posición. Las negras pueden jugar este c2, ya viene acompañado de una coronación cubierta con el alfil de b2 y única para hacer tablas es este alfil por f7. Se está dando un jaque, no se puede capturar con la torre, ya que dama c8, jaque, torre f8, ahora sí que se captura el peón de c2 y las blancas están ganando en esta posición, pero tras este alfil por f7, como decimos, no hay que defenderlo con esta torre por f7. El rey directamente se retira y tras este dama e7 pues hay tablas por repetición. Las negras no les da tiempo a coronar, tampoco las blancas pueden defender o atacar este peón para que no corone y tras estos movimientos pues hay constantemente repetición por tablas. Volvemos a la partida. No se juega este c3, si este alfil f6 que se defiende, como vemos todas las piezas por parte de Carlsen están defendidas y aquí la partida tras este movimiento continúa con este alfil b1. Como decíamos, este dama c7 ya no tiene lógica en la posición, se juega este alfil b1 quizás para, si no evitar el avance del peón a c3, sí hacerlo a c2, también tener cierto control sobre esta diagonal. Carlsen no quiere problemas, juega este g6,
G4 y tras alfil por G4 gana un peón Carlsen, aunque entrega el de B5. No le importa, ya que viene este C3 muy rápidamente, y tras estos movimientos se juega este F5, quizás para buscar cambios en la posición y tras esta captura de peón tener alguna posibilidad más. Esta dama finalmente, en caso de que hubiese todos estos cambios, estaría defendiendo en la casilla de C2, aunque aquí tras este movimiento Carlsen juega este G5 y en esta posición abandona Etienne Bacrot. Por lo tanto, Carlsen se apunta el primer punto jugando con negras. En las rondas anteriores, al menos en las dos últimas, ha estado jugando hasta los desempates. Vamos a ver qué pasa mañana, pero de momento también pues un respiro para el campeón del mundo. Aquí Bacrot abandona porque, bueno, poco se puede hacer. Hay varias líneas, pero todas son perdedoras. Por seguir una de ellas, aquí se puede jugar por parte tras este G5 en el que abandona Bacrot. Las negras podrían jugar quizás juegan las blancas tras este G5, podrían jugar un alfil de 3. Ni siquiera se puede bloquear en C2, ya que puede venir un jaque y en la siguiente jugada están capturando una nueva pieza. Por lo tanto, tras llevar el alfil a D3, que está defendido por la dama, y así bloquear este posible jaque en D2, podría jugarse este alfil de 1. Por lo tanto, C2 ya es casi inevitable, se puede prolongar, H4, se puede capturar, también traer el peón a G4 y tras estos movimientos rey G3, C2, y aquí es donde hay que entregar la pieza para seguir vivo en la partida, pero ya sin esperanzas. Vamos hablando, un saludo, hasta la próxima, chao.